excelente avance, aprovechando para felicitarlos en este nuevo emprendimiento en el cual están emprendiendo, no solamente invirtiendo en sus personas, sino en su futuro, ¿no? Entonces, felicitar a todos por esta decisión, ¿no? Y bueno, comentarles que dentro del avance curricular que van a tener, a partir del próximo módulo, la noche de hoy tenemos un taller, digámoslo así, nivelatorio, en el cual vamos a, si bien no entra dentro de la calificación curricular, pero es un taller muy importante en el cual vamos a conocer, incluso en el caso de que varios ya trabajemos con estas herramientas, vamos a repasar sobre herramientas importantes tecnológicas en las cuales nos van a apoyar, van a ser de mucha ayuda y un apoyo para en este proceso formativo que estamos empezando, ¿no? Entonces, como alumnos virtuales que somos a lo largo de este proceso, vamos a necesitar, ¿no?, conocer algunas herramientas. Para eso, las personas que ya las conocen lo vamos a repasar y las personas que no lo conocen va a ser de gran ayuda, ¿no? Para iniciar la noche de hoy, voy a dar de baja la cámara para tener una mejor banda ancha de subida y de bajada y que podamos desarrollar la clase sin interferencias. Las personas que tengan o deseen bajar también su cámara, pueden hacerlo para que puedan recibir mejor señal. Recordarles también lo que decía la licenciada Maurel, tener cuidado con la cuestión de los micrófonos, puesto que dependemos de tener una buena grabación, de que todos seamos responsables. Todos los aportes son bienvenidos, todas las consultas son bienvenidas, pero por favor hagámoslo de manera ordenada y tengamos cuidado con la activación y desactivación de sus micrófonos, ¿no? Entonces, sin más, vamos dando de baja y vamos a compartir pantalla. Si me confirman que pueden visualizar, por favor. Ya se logra ver la diapositiva, licenciado. Me pueden mirar, ¿no? La presentación. Sí, se mira bien. Perfecto. Ok, vamos a iniciar. Me gustaría que así la clase sea un poquito no tan formal, sino sea un espacio en el que podamos ya también irnos conociendo como compañeros, puesto que vamos a estar no tanto con mi persona, pero sí entre compañeros durante un proceso de aproximadamente 15 a 17 meses, en los cuales van a tener que trabajar, colaborar y en varios casos trabajar de manera conjunta, ¿no? Entonces, a manera de ir intercambiando experiencias, me gustaría que vamos presentándonos y vamos participando, ¿ya? Entonces, para iniciar, como les comentaba, yo soy la licenciada Lorena Rico. Yo soy coordinadora académica de diferentes programas. En este caso, el programa está coordinado por la doctora Odalis Peñate, pero estamos abiertos a cualquier consulta. Conmigo van a llevar el módulo 0, que es las TIC en el aula virtual y presencial, ¿no? Como les comentaba, es un taller nivelatorio. Bien, ¿y qué vamos a llevar? ¿Cuáles van a ser los avances o cuáles van a ser los puntos de avance para desarrollar en este taller? Tenemos un compañero, Andrés, que nos consulta si la clase va a ser grabada. Efectivamente, la clase ya está siendo grabada y la edición, porque pasa las clases por un proceso de edición, estará disponible en aproximadamente 3 a 4 días a lo sumo, ¿no? Normalmente está en 3 días. Se les pasa al grupo, ¿no? Para que tengan presente. Comentábamos, ¿no?, que dentro de los puntos de avance que vamos a ver en este
taller nivelatorio vamos a conocer lo que son los conceptos básicos de las TIC-TAC-T para las personas que es la primera vez que están conociendo o por lo menos están identificando, ¿no? Puesto que, como vamos a ver en el desarrollo de nuestro taller, las TIC, TAP-T actualmente son parte de nuestra vida, pero tal vez algunos no tenemos presente, no tenemos identificado cuál es, ¿no?, el rol de ese. Vamos a conocer estos conceptos básicos. También vamos a conocer lo que es las personas que no sepan, búsquedas avanzadas o búsquedas efectivas de información. Vamos a ver a través de Google cómo trabaja Google y cómo, digámoslo así, efectivizar la manera que trabaja el algoritmo de búsqueda de información de Google. ¿Por qué? Porque revisamos esto, ¿no? Porque vamos a necesitar hacer trabajos de investigación, buscar información a lo largo de nuestro proceso formativo, nuestra maestría, en la cual, o diplomado que estemos realizando, entonces va a ser necesario que podamos conocer y buscar información de manera diferente, ¿no? De manera más efectiva, con información científica. También vamos a conocer la utilización de aplicaciones de Google, entre ellas los subproductos de Google, como ser repositorios de información netamente específica, ¿no? Vamos a conocer también lo que son herramientas de Internet, entre ellas vamos a conocer la plataforma virtual, ¿no? Como alumnos virtuales vamos a necesitar a lo largo de toda la maestría interactuar vía la plataforma virtual y presentar nuestras tareas, recibir información, libros o documentación de interés que el docente nos quiera presentar, las vamos a tener disponibles en la plataforma, por lo cual la necesitamos conocer, manejar, ¿no? Y bueno, adicionalmente a lo que es Zoom, probablemente estemos revisando lo que es algunas aplicaciones del mismo Zoom. Y si bien aquí no está punteado, pero sí hacemos lo que es vamos a revisar mucho lo que es la utilización del Drive, que es parte de los subproductos de Google, cómo trabajar mediante la plataforma y el Drive de manera conjunta para archivos pesados, y también conoceremos lo que es herramientas importantes como ser recortes de captura, y vamos a conocer cómo se realiza el escaneo mediante aplicaciones del celular. Es decir, tener un escáner portátil mediante el celular que nos permita presentar documentación importante como la que van a tener que presentar en su maestría para poder efectivizar su inscripción ante la universidad, ¿no? Entonces vamos a conocer estas herramientas que nos van a ser muy útiles. Este avance se va a dar obviamente durante 2 encuentros, los cuales hoy tenemos el primer encuentro y la próxima semana sería el segundo encuentro, ¿no? Puesto que es un poco amplio, ¿no? Entonces, eso, ¿alguna duda sobre el avance y los puntos que vamos a estar tocando a lo largo de este taller? Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a ver un poquito hoy día la parte teórica, y vamos a tener un poquito de práctica, y a partir de la próxima semana estaremos ya revisando directamente todo lo que es la parte netamente práctica de herramientas, ¿no? Las personas que deseen seguirnos en la parte práctica, sería muy importante que lo puedan hacer, ¿no? Porque todo lo que vamos a avanzar son herramientas netamente de uso práctico, entonces para que lo tomen en cuenta cuando iniciemos la parte práctica de avance. Y bien, comenzando con los conceptos básicos, tenemos lo que es las tecnologías de información y comunicación, llamadas TICs, ¿no? Estas tecnologías de información y comunicación son el uso de las redes sociales como herramientas para informar a nuestros amigos, seguidores, sobre temas de interés, para comunicarnos a través de estas herramientas mediante los chats, tweets, estados y demás herramientas, ¿no?
Mediante estas TICs tenemos el objetivo de básicamente gestionar la información. Tiene la característica de ser un conjunto de recursos necesarios para manipular información. ¿Por qué es importante? Porque mejoran la utilización de la y agilidad de la información, ¿no? Y de los procesos de comunicación, ¿no? Como dábamos de ejemplo, es la forma de comunicarnos y tener, saber un poquito más sobre otras personas mediante eh, nuestros estados, chat, tweets, ¿no? Como da el ejemplo. Cuando nos referimos a las TAC, ¿no? Hablamos de lo que es tecnologías de aprendizaje y conocimiento, las cuales se entiende a las redes como espacios de aprendizaje, generación de conocimiento y a través de una interacción con amigos y la creación de comunidades digitales y la publicación de contenidos como artículos de interés, videos educativos, conferencias, que empoderen y den valor a las personas que interactúan en esta red social. Es decir, si en las TICs nosotros simplemente gestionábamos información, a partir de las TACs nos dan una herramienta de acercamiento con otras personas con las mismas, con los mismos intereses, ¿no? En los cuales podemos generar conocimiento, ¿no? Si bien yo como persona en las TICs puedo estar, por ejemplo, dando ejemplos en el Facebook, ¿no? Publicando, ¿no? Eh, información de cocina, vamos a suponer, ¿no? Yo estoy interesada en aprender y voy publicando lo que voy haciendo. A partir de las tags, yo empiezo a encontrar personas con la misma interés. Vamos a suponer clases, ¿no? O grupos en los que actualmente, no sé si ustedes han visto, hay una dieta en especial, ¿no? Que sale la dieta keto, que está muy de moda, ¿no? Entonces, yo personalmente he visto que a partir de personas que empiezan a experimentar con estas nuevas tendencias alimentarias, se han hecho incluso redes, ¿no? Espacios, grupos de personas en las cuales van compartiendo recetas, van compartiendo información, van compartiendo tips, ¿no? Y esas son las TIC y las TAC fusionadas, ¿no? Decíamos que es una forma de, la STAP tiene el objetivo de construir conocimiento, tiene la característica de ser un conjunto de metodologías en las cuales, apoyadas mediante la tecnología, se convierten en una guía de información, ¿no? Y una forma de acercarnos a redes, ¿no? A redes, a personas con el mismo interés. Ahora, cuando hablamos de las TEP, ¿qué significan las TEP? Son las tecnologías de empoderamiento y la participación, ¿no? Se entienden como los usuarios que asumen el uso de las redes sociales como espacios de participación ciudadana, mostrando una posición en la cual impulsan cambios positivos frente a asuntos de interés comunitario o causas comunitarias. Es decir, si a través de las TICs yo he podido generar información, a partir de las TACs he podido conocer y construir conocimiento, ¿no? Conocer personas, hacer redes con esos mismos intereses, a partir de las TEC yo tengo la posibilidad y el objetivo de compartir ese conocimiento y generar una postura, ¿no? A través de estas tecnologías de empoderamiento, ¿no? Es a través de ellos que vamos a poder facilitar a las personas la interacción y un ejemplo muy claro e importante sobre este tipo de tecnologías
se daba, ¿no? No sé, la noche de hoy estamos entiendo que con personas de varios departamentos, ¿no? No solo estamos en Santa Cruz, pero bueno, este ejemplo va relacionado a lo que es COVID y el zoológico aquí en Santa Cruz, ¿no? Eh, por el motivo del COVID a nivel mundial, como ustedes saben, todo se ha parado, ¿no? Por una temporada, ¿no? Eh, Esto en el zoológico ha sido positivo, puesto que los animalitos estaban estresados, necesitaban un descanso de toda la atención que se daba en el zoológico, ¿no? Entonces, todas las visitas con un descanso positivo. Pero a partir de la reactivación, y es aquí donde se ve el ejemplo, a partir de la reactivación, hubo una reactivación masiva en la cual se ofrecían aquí en Santa Cruz días totalmente gratuitos para llevar a familias y demás, ¿no? Para poder visitar y reactivar los ingresos al zoológico, ¿no? Pero se generaron muchas, sobre todo las sociedades protectoras de animales, ¿no? En las cuales se pronunciaron que esto era totalmente negativo, porque de no tener visitas, de tener como se dice, un silencio sepulcral de visitas para estos animalitos, se desacostumbran, ¿no? Y cambiarle su rutina podía ser muy perjudicial para la salud de estos animalitos de manera tan abrupta y además resulta ser un foco de contagio, ¿no? Ante la pandemia. Entonces, a través de todas las protestas virtuales que se estuvieron dando, se pudo con la alcaldía llegar a un punto intermedio y hacer un plan efectivo de reactivación que sea saludable tanto para la economía de eh, zoológico también como para la salud de estos animalitos, ¿no? Entonces, a través de eso se pudo generar un cambio positivo, ¿no? En asuntos de interés comunitario, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguien que no le haya quedado claro sobre estos conceptos básicos y principales? Perfecto, entiendo que no hay dudas. Alguien que quisiera darnos un ejemplo parecido o una experiencia que haya tenido con alguna de estas TikTok que nos pueda compartir a manera de también hacer un poquito más dialogada el taller. Sí, buenas noches, licenciada. No sé Qué si podría rico. vertir un comentario. Mm, de hasta donde estoy entendiendo, las TACs bueno, las TIC son técnicas de información de la comunicación. O sea, estaríamos hablando de tal vez el WhatsApp, porque por ahí nos comunicamos, o tal vez el chat del Zoom o el chat que utilizamos en distintas plataformas, como ser Teams o Webex, incluso el mismo Meet. Y las TAC, las de conocimiento, de aprendizaje y conocimiento, las técnicas de tecnologías de aprendizaje y conocimiento, serían algunas aplicaciones que nos enseñan, nos facilitan el conocimiento. Por ejemplo, antes eran las calculadoras, pero ahora ya son las calculadoras digitales, las que están en los celulares, y para algunos les apoya para hacer grandes cálculos, ¿no? Otro lo que son la manipulación del GeoGebra, o para hacer redes y caminos utilizamos tecnologías como el Google Earth, Google Maps, que nos ayudan a mapear. Eso sería para apoyar el conocimiento y el aprendizaje. Lo que sí no tengo claro es de lo empoderamiento y participación. No sé si me podría corregir en mi participación y aclarar las dudas de los TEPS, por favor. Claro que sí, Henry, para eso estamos. Bueno, en sí eh,
ahí me parece que estamos en alguna confusión. En las TIC es una forma de generar información en la cual no necesariamente voy a tener una respuesta, ¿no? Por ejemplo, una TIC puede ser un estado, un chat. Puedo o no tener información, no puedo tener esa devolución, ¿no? Las TAC, como usted decía, son espacios o son tecnologías en la cual vamos a tener interacción y esa es la diferencia, ¿no? Es donde nosotros empezamos a conocernos, ¿no? A ver que otras personas tienen también ese mismo interés. Por eso mostrábamos, o bueno, por eso dábamos el ejemplo de los grupos que se generan en las redes sociales, ¿no? Que tenemos un punto de interés, como decíamos, en una dieta, ¿no? O un interés, por ejemplo, de bajar de peso, o un interés de comida saludable, y sin querer, o por último, buscando trabajo, ¿no? Entonces, nos unimos a estas TAC para buscar opciones o para buscar personas, ¿no? En las cuales tengan las mismas intereses, ¿no? Y es a partir de las TAC que generamos esas redes, ¿no? Entonces, en las TIC nosotros simplemente generamos información, ¿no? Puede o no haber retroalimentación y puede o no haber interés de la persona que reciba lo vea, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo doy el ejemplo del Estado. Puede ser que ese estado en el WhatsApp, ¿no es cierto? Nosotros a veces colgamos un estado, una foto o algo. Puede ser que simplemente lo miren y nos respondan, o puede ser que ni lo miren, ¿no? Entonces, las TIC son la forma en la cual, o los medios, las tecnologías, por las cuales nosotros generamos información, ¿no? Son el primer conducto de la comunicación, ¿no? Gestionamos la información. A partir de las TAC, nosotros generamos conocimiento, generamos interacción. Encontramos gente, por ejemplo, el Zoom, que usted daba el ejemplo, son parte de las tecnologías de las TAC, ¿no? Son parte de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. ¿Por qué? Porque como usted dice, corríjame cómo lo estoy entendiendo. Estamos generando conocimiento, estamos interactuando, hay una respuesta, ¿no? Y las TEP, ¿no? Como yo daba el ejemplo, ya son espacios en los cuales nosotros podemos, mediante esta comunidad, digámoslo así, que hemos formado, podemos generar y dar a conocer nuestra posición. Son espacios virtuales comunes de trabajo, ¿no? Y es una forma de compartir conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, dando el ejemplo, como se dice, de eh, la dieta, ¿no? Por ejemplo, yo estoy interesado en bajar de peso, entonces voy publicando comida saludable en mis estados. A partir de esto, cierta persona me dice, mira, hay este grupo que tienen ese mismo interés de bajar de peso con este tipo de dietas, ¿por qué no te unes? ¿No? Entonces, cuando yo me uno a estos grupos, me uno a lo que son las TAC, ¿no? En base a estas TAC, yo empiezo a generar conocimiento porque empiezo a publicar, hay otras personas que me responden, hay una acción, ¿no es cierto?, con estas personas. Ahí empiezo a eh, cambiar, a generar una perspectiva, una forma de mirar la situación y mi interés, ¿no? Entonces, cuando este grupo, si bien genera esta información, las TEP, por ejemplo, puede ser que creemos mediante este grupo una página en la cual nosotros publiquemos recetas saludables, ¿no? O una página en la cual publiquemos información de lugares saludables, o sea, todo relacionado a los temas en los cuales nos hemos encontrado y hemos construido información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? A partir de este grupo, de encontrar a personas de manera tecnológica, encontrar personas con este mismo interés y generar un conocimiento en común, es que generamos, podemos pasar al siguiente nivel, ¿no? En las cuales
en la cual hay un empoderamiento y una participación en las cuales generamos una posición, una postura ante un interés comunitario, ante un interés común de ese grupo, ¿no? No sé si quedó un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, como se dice, las TEP son el resultado de yo haber generado, yo haber generado información, de haber encontrado personas con este mismo interés, debatir esta información, y a partir de eso tenemos un producto, ¿no? Eh, eso. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Perfecto. Ahora, vamos a continuar con el avance. Muy bien. ¿Por qué son importantes las TIC, las TAC y las TEP? ¿No? Porque son herramientas que el hombre actual ha incorporado, son parte de la educación, el trabajo y la comunicación, ¿no? Y se las ven a diario, ¿no? Yo les consulto cómo hubiera sido nuestra vida sin las TICs en esta situación de pandemia, ¿no? Si no hubiéramos tenido estas herramientas, ¿no? Hubiera sido realmente mucho más difícil, como podemos ver, muchas personas gracias a las TIC han generado nuevas formas de ingreso, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, el teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, estas aplicaciones móviles de envíos de comida y demás, ¿no? Entonces, han sido parte de nuestra evolución, ¿no? Son herramientas que todos actualmente nos hemos forzado a tener que usar, ¿no? Y no solamente han sido para comodidad, sino para trabajar, generar ingresos, para comunicarnos, porque tal vez alguno de nosotros o algún conocido haya estado contagiado o aislado, entonces han sido las herramientas por las cuales nos hemos podido comunicar. Nuestros hijos han podido estudiar este año en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo que se ha podido, han podido educarse y no perder al 100% un año, ¿no? Porque también han habido clases de nivelación virtuales, ¿no? Entonces, hemos encontrado otras maneras de seguir adelante y gracias a eh, estas herramientas, ¿no? Porque es importante perder el miedo a las TICs. Muchas personas dicen, ay, ni la toco la computadora porque capaz y la rompo, la frego, o algo pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decíamos, son parte de nuestra sociedad. Todo el tiempo son estas herramientas tecnológicas se están actualizando, por lo tanto nos exigen que estemos en constante aprendizaje continuo, y la productividad genera una productividad personal y grupal, ¿no? Mientras yo me estoy capacitando o yo estoy haciendo mi trabajo, tengo la posibilidad tal vez de interactuar con otras personas que hacen el mismo trabajo y generar nuevas redes, no solamente de aquí a mi departamento, como ahora, ¿no? Podemos generar mucho más conocimiento grupal porque tenemos no solamente gente de Santa Cruz, seguramente tendremos gente de otros departamentos, ¿no? A nivel nacional, o incluso futuramente podremos comunicarnos trabajar con personas a nivel internacional, ¿no? Y además una persona que maneja de manera fluida las TICs es una persona que tiene siempre un valor añadido, ¿no? Porque comprende y se autoprograma como una persona que totalmente se tiene que estar actualizando y tiene que estar en la vanguardia, porque las TIC son así. Hoy día tenemos una herramienta, al día siguiente es otra herramienta mucho mejor de la que teníamos, ¿no? Entonces no hay monotonía en lo que es el manejo de las TICs, ¿no? Por eso es importante. Ahora, para continuar hablando de lo que es nuestros avances, como hemos conversado, vamos a ver un poquito de lo que es el Drive, el manejo del Drive.
que va a ser una herramienta muy importante para los que no hayan trabajado anteriormente con OneDrive. Es una herramienta de almacenamiento. Vamos a necesitar revisar de manera corta y resumida para que podamos entender, ¿no?, cuál es la diferencia de cómo hemos llegado al Drive, a este almacenamiento intangible que es nube. Y vamos a conocer, como se dice, de manera como un flash, ¿no?, los tipos de almacenamiento, la historia de los tipos de almacenamiento. Sobre los navegadores veremos un poquito las bondades del Google, el Chrome y otras aplicaciones. Y bueno, la plataforma virtual lo estaremos viendo en el próximo encuentro. Bien, cuando revisamos lo que es el Google, cuando hablamos de lo que es Google, Google es una de las empresas norteamericanas más grandes a nivel mundial, ¿no? En el cual no solamente es un buscador de información, es un repositorio de información, el cual a través de todo lo que las personas, ¿me están escuchando? Sí. A través de todo lo que las personas van alimentando, también trabaja con diferentes algoritmos de información para poder presentarnos o mostrarnos todo lo que se está cargando, ¿no? También Google, a través de tanta información generada, ha generado las Google Apps o aplicaciones y también, como decíamos, sus productos, ¿no? ¿Cuáles son los subproductos? Son pequeños espacios dentro del gran buscador Google, los cuales almacenan información especializada. El que vamos a revisar un poquito más adelante es sobre el Google Académico para los que no lo conocían. Muy bien. Les voy a compartir, vamos a pasar a lo que es. Vamos a agrandarlo un poquito para que lo podamos ver. Cuando hablamos de tipos de almacenamiento, ¿no?, es importante revisar así de manera muy rápida un pequeño flashback para que podamos comprender, ¿no?, para que podamos saber y manejar bien una nube o la administración de la nube. Es importante que podamos revisar cómo es que llegamos a este punto, ¿no? Entonces, lo que es el almacenamiento de información a lo largo de estas últimas décadas, desde la década de los 50, ha pasado por grandes cambios, ¿no? Como podemos ver, hemos pasado de lo que es el almacenamiento tangible a intangible, ¿no? Vamos a comenzar por la década de los 50, ¿no?, cuando se genera el tipo de almacenamiento en tarjetas perforadas, ¿no? Alguien ha conocido, sé que en Bolivia no eran muy populares porque realmente tenían un costo muy elevado, ¿no?, estas tarjetas, y además, como podemos ver, la capacidad de almacenamiento de estas tarjetas perforadas era realmente muy escasa. Entonces, alguien llegó a manipular, a conocer estas tarjetas perforadas para que nos pueda compartir su experiencia. Muy bien, como comentábamos, estas tarjetas perforadas eran unos aparatos unos dispositivos un poquito grandes, incómodos y con muy poco almacenamiento, ¿no? Entonces,
y al ser un dispositivo tan frágil teníamos mucha posibilidad de perder información. En la década de los 50 hay un salto informático en lo que es el guardado de información, en el cual salen estas cintas magnéticas, que si bien a la vez son mucho más portátiles, tienen muchísimo más alcance de información, capacidad de almacenamiento, pero a la vez son mucho más delicadas, ¿no? Puesto que al ser estas cintas rebobinables y demás, hay la posibilidad de pérdida de información muy fácil, ¿no? Al primer daño. Luego en la década de los 70, y yo sé que este dispositivo, con seguridad alguno de nosotros o lo conoce o ha trabajado, ¿no? Que es el famoso disquete. El famoso disquete, si bien hay una reducción de la capacidad de almacenamiento de información, pero hay un cambio en la portabilidad, es decir, es mucho más fácil de transportar que una cinta magnética, ¿no? Si bien no tiene mucha capacidad de información, era una de las capacidad de almacenamiento de información, era una de las desventajas. ¿Por qué? Porque muchas veces un archivo normal de Word nos tocaba partirlo en pedazos para que se pueda eh, guardar, ¿no? Porque no nos recibía mucha información estos disquetes, pero sí resulta ser un poquito más portable, ¿no? En los 80 hay una actualización del disquete y si bien hay una pequeña mejora, son un poquito más estables en el guardado de información, pero a la vez continúa siendo un dispositivo frágil en la cual podía sobreescribirse la información y perderse, ¿no? Y si no teníamos un backup o algo así, podríamos perder esta información. Alguien que nos pueda compartir alguna experiencia del trabajo con estos dispositivos, como ser el disquete, por favor, les cedo la palabra. Buenas noches. Sí, quisiera compartir el uso del disquete, por ejemplo. Eran demasiado sensibles. Al momento, como era una cinta magnética, bueno, un disco magnético en su interior, eran demasiado sensibles y cuando lo exponíamos al sol llegaba a perderse cierta información. En el caso de los CDs, los primeros que han llegado eran los VCDs. Tenían igual 650 megas. Después han llegado los CDs de 712. Después, por el año 2000, se han creado lo que son los DVDs, que son, si es que no me equivoco, 4.7 gigabytes de información. Y tendríamos lo último que son los Blu-rays, que aguantan hasta 32 gigas de información. Y la forma, bueno, la seguridad entre ellos ha ido incrementando, porque si empezamos de las tarjetas perforadas, tenían que, obvio, sí, pues, estaban en la intemperie, pero no podían hacer las perforaciones, otras extras. Y manejando la manipulación se perdían ciertos puntos que se perdía la información por completo. En el caso de los disquetes, se perdía la información al exponerle al sol y a ciertas temperaturas. Incluso al mismo hecho de guardarlas, se empolvaban y los dispositivos ya no reconocían la información. De los VCDs eran sensibles a las rayaduras, pero ya los últimos, los Blu-rays, ya los dispositivos de lectura ya son un poco mejores, así es que no son tan frágiles en el manejo de las rayas. Pero desde que han llegado la unidad de flash hasta los terabytes, los discos duros portátiles, ya han cambiado las cosas. Pero los discos duros son súper, súper aconsejables, pero igual son delicados porque en su interior tienen un pequeño microprocesador que igual tiene que estar girando constantemente. Si no tenemos cuidado, lo hacemos chocar, se puede perder la información al completo. Exacto, ¿no? Que muchas gracias, Henry. Justamente como nos mencionaba Henry, al ser dispositivos tangibles, siempre corremos el riesgo de que la información se nos pierda, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de los CDs, si bien tenemos muchísima capacidad de almacenamiento, a la primera rayada ya no corre o se pierde información, ¿no? Entonces, corremos el riesgo que incluso el mismo lector de la computadora ya no lo reconozca, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene alguna rayada, ¿no? Entonces, corríamos el riesgo de perder esta información. Ahora, como nos comentaba, ¿no? Henry, con el flash, si bien ahora en la nueva década, en la primera década del siglo XX, ya se generan lo que es los flash, que realmente son un gran avance en lo que es almacenamiento de información, puesto que de simplemente tener un espacio para 700 megas, actualmente podríamos tener un flash de 256 gigas, ¿no? Entonces, tenemos toda la posibilidad de meterle toda la información pertinente y toda la información que requiramos, incluso programas, ¿no? De instalación, pero tiene la desventaja de que son no solamente, son muy vulnerables, ¿no? No solamente a las amenazas físicas como de agua, lluvia, caída, sino que sobre todo los flash tienen la desventaja de que pueden infectarse en cualquier momento de algún virus y perder la información, ¿no? Entonces, también esa es otra desventaja. La misma desventaja la vemos con los discos duros, que como nos comentaba nuestro compañero, es un poquito más estable. La capacidad de almacenamiento de información obviamente es mucho mayor, pero continúan siendo dispositivos físicos, ¿no? Y al tener dispositivos físicos, siempre hay la posibilidad, y de hecho por su vida útil, van a dejar de funcionar en algún momento, ¿no? Y esperemos, y bueno, siempre rogamos de que cuando deje de funcionar la información que tengamos ahí o no nos sirva, o por lo menos tengamos un backup, ¿no? Una copia de respaldo, ¿no? Entonces, al tener esta situación, es importante considerar por qué la tecnología cambia y decide ver una opción porque como vemos, actualmente todos nuestros dispositivos los usamos 24 horas, si no es que 24 horas mínimamente los usamos 12 horas al día y están totalmente prendidos, si no es la computadora, el celular, ¿no? Entonces, la vida útil de nuestros dispositivos, por la cantidad de información que generamos como personas, somos generadores de información de todo, ¿no? Entonces, tenemos mucho riesgo a que estos dispositivos sean o no de una buena marca, sean o no los mejores dispositivos, puedan llegar a perder, ¿no? Ese es un detalle importante. Por eso es que en la actualidad, y bueno, ya en estos últimos años, se ha implementado lo que es las nubes, ¿no? Y bueno, cada empresa informática ha generado sus propias nubes. Podemos mencionar varias. Por ejemplo, OneDrive, Dropbox, ¿no? OneDrive es la nube generada por lo que es Microsoft. Dropbox es una nube independiente. Drive, que es la nube generada por Google, que es una de las más populares y la más usada. También tenemos iCloud, que es la nube generada por iPhone y bueno, perdón, por Apple y por todos los que utilizan todos los dispositivos de Apple, como ser el iPhone, el iPad, ¿no? Y todos los dispositivos específicos de este sistema operativo de Apple, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esta reseña, ¿no? Porque es importante, ya que vamos a conocer el uso de la nube,
saber de dónde viene y por qué es importante, ¿no? Porque seguramente muchas personas dirán, lo veo muy difícil, prefiero mi flash, ¿no? Es importante que cada vez que utilicemos algún dispositivo tengamos el conocimiento informado de qué puede pasar, ¿no? Si continúo usando el flash, o qué disponibilidad o qué ventajas y desventajas tengo de cada uno de mis dispositivos de almacenamiento de información, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda generada? ¿Alguien que tenga alguna consulta? ¿Algún aporte? Perfecto. Entonces vamos a empezar vamos a hacer un paréntesis en lo que es el almacenamiento de información y vamos a entrar a lo que es el famoso Google, ¿no? Que ya habíamos estado comentando un poquito de qué es, para qué sirve, ¿no? Entonces, como comentábamos, es una empresa norteamericana, la cual es repositorio de información y nos permite o nos facilita información relacionada a los temas de interés, ¿no? Esta empresa trabaja con mega data center, que son espacios en los cuales ellos depositan esta información y para gestionar estos datos, esta data, tienen que trabajar mediante algoritmos de búsqueda, ¿no? ¿No? ¿Qué quiere decir? Es la forma en la que Google encuentra y nos presenta información importante o la información que nosotros estamos requiriendo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo a partir de aquí vamos a presentar algunos tips para los que no conocían de repositorio de información o cómo, de este repositorio de información, cómo buscar de manera más efectiva, hacer que podamos encontrar de manera mucho más rápida la información que realmente requerimos y necesitamos, ¿no? Porque como hablábamos, es uno de los más grandes repositorios de información y muchas veces nos va a presentar N cosas relacionadas a las palabras que busquemos, pero no siempre es lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, a partir de los tips que vamos a estar dando, y aquí es que empezamos un poquito la parte práctica, podamos tener en cuenta y podamos irlos practicando en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo haríamos, por ejemplo, una búsqueda de información regular, ¿no? Vamos a suponer que vamos a buscar lo que es epidemiología del COVID-19, que es una temática muy tocada últimamente y que genera mucha información, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pasando por la pandemia. Entonces, como podemos ver, Google nos presenta todo lo que haya encontrado de esta temática, pero como vemos, no siempre es la frase completa que nosotros habíamos requerido, ¿no? Como podemos ver, la cantidad de información y resultados que nos presenta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Y aquí va el primer tip, para que nos presente información específica de la frase que estamos trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque el algoritmo de Google, ¿qué es lo que va a buscar? Si yo le presento esta búsqueda de manera general. Epidemiología del COVID-19, es decir, va a buscar todas las palabras o todos los espacios, post, páginas web, redes sociales, todo lo que tenga en relación a la palabra epidemiología. También me va a buscar la palabra del en todo lo que tenga información y me lo va a presentar. También me va a presentar todo lo que tenga COVID y también me va a presentar todo lo que tenga 19. Entonces, si nos ponemos a pensar la cantidad de información que pueda tener el número 19 o la palabra del o solamente COVID o el conjunto de algunos,
Entonces realmente vamos a tener mucha información, pero mucha de ella no es la que necesitamos, ¿no? Innecesaria. Entonces, aquí va el tip. Si yo quiero específicamente, como le digo a Google, necesito esta frase específicamente, lo que voy a hacer es que le voy a poner unas comillas por delante y por detrás. Voy a encerrar en comillas lo que quiero buscar. Es decir, no me interesa que lo busque por separado, sino la frase completa. Y a partir de eso, si buscamos si miramos el contador de información, podemos ver que se ha reducido totalmente la cantidad de resultados encontrados, ¿no? Esa es el primer tip, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo necesito información específica en, por ejemplo, archivos específicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo voy a requerir información de archivos que solamente sean en PDF. No me interesa redes sociales, no me interesa páginas web, no me interesa acá, no me interesa blogs, ¿no? Simplemente artículos en PDF, sean o no artículos científicos, simplemente presentaciones en PDF, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? Este tipo. Voy a poner por delante la palabra file, que significa archivo, type, que significa tipo en inglés, y le voy a poner PDF. Y como podemos ver, todas mis búsquedas aquí ya no son de páginas o posts o redes sociales. Como podemos ver, me ha centralizado la información en solamente PDF, ¿no? Y también lo podemos ver en los resultados que tiene. Y si quiero ser más específica, obviamente le añado las comillas para que específicamente me busque esta información. Y aquí miren, si yo quiero esa información específica o esa frase en específico, como podemos ver, de tener más de 120,000, ahorita tenemos 279 resultados. Entonces realmente, y todos en PDF, ¿no? Entonces ahí tenemos el segundo, bueno, la segunda búsqueda efectiva. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito información en específico, ¿no? ¿Qué pasa si yo necesito información de algún lugar en específico, ¿no? Si bien hay muchas páginas que generan información de lo que es epidemiología del COVID-19, ¿qué pasa si yo necesito información específicamente, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo yo trabajo con el algoritmo de Google para que me presente solamente esa información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner por delante la palabra site, que significa sitio, y le voy a poner Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Y es a partir de ahí, si ponemos la primera búsqueda, directamente me redirige a lo que es Organización Mundial de la Salud, a la temática del COVID-19. ¿No? Entonces, esas son las tres principales búsquedas en las cuales, bueno, tres principales búsquedas efectivas, las cuales nos van a facilitar encontrar información efectiva o la información más acercada a lo que estamos buscando. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Perfecto, ¿no?
Entonces, para continuar, como comentábamos, vamos a ver lo que es el subproducto de lo que es el Google académico, ¿no? ¿Y qué es el Google académico? Como decíamos, Google es el repositorio más importante de información, si bien no es el único, pero sí es el que más información gestiona. Por lo tanto, Google ha visto la necesidad de organizar la información, sobre todo la que es científica, que es la que nosotros vamos a ver en esta ocasión, eh, y la que más vamos a necesitar a lo largo de nuestro programa postgradual. eh, vamos a necesitar buscar más información, ¿no? Por eso vamos a conocer este subproducto de Google, y bueno, las personas que ya lo conocían, vamos a repasar. Entonces, a partir de que Google tiene que tener, como se dice, esa información separada, crea el subproducto, que vendría a ser el Google académico, que podemos acceder al Google académico simplemente escribiendo Google académico. Nos va a salir la primera opción de búsqueda. Y como ven, es el mismo Google, simplemente que es un subproducto y el cual nos va a generar el espacio o el repositorio para buscar, ¿no? ¿Y cómo trabajamos con este Google académico? Podemos poner información, ¿no? Información relacionada, por ejemplo, administración, más otra, ¿no? Algo que no siempre está relacionado, pero puede ser, por ejemplo, administración más salud. Como podemos ver, cuando yo pongo, este es un tip también importante, cuando yo pongo el más, no siempre me va a salir la palabra en específico, o no me va a buscar la palabra en específico de salud y administración. Puede ser que me busque simplemente palabras relacionadas, ¿no? Pero que estén juntas en el mismo artículo, ¿no? Como en este caso. Y me presenta aquí la información. Yo tengo la oportunidad de poder seccionar la información en base a los años. Como sabemos, la información se va actualizando y probablemente no siempre voy a requerir la información más actual, ¿no? Puede ser que yo necesite información de un rango o un intervalo en específico, o porque tal vez yo quiero en mi investigación mostrar que en el año 1900 eh, la administración se percibía de una manera, y a partir del cambio de década la administración cambia la perspectiva, ¿no? Y es así como yo voy a poder seccionar y encontrar esta información más específica, ¿no? También tenemos la oportunidad de seccionar más la búsqueda de información mediante lo que es la importancia de la relevancia por fecha, e incluso seccionar la información por lo que es el idioma, ¿no? Entonces, ¿alguien ya conocía lo que es el Google académico o es la primera vez que lo conocen? ¿Alguien que nos quiera comentar alguna experiencia buscando información? Tenemos aquí un comentario. Perfecto, Henry, como nos dices, la primera vez, mucho será la primera vez, ¿no? Pero es importante que lo vayamos manejando porque, si bien, como les comentaba, no es el único repositorio de información, un ejemplo que les puedo dar es Hinari. Hinari es otro repositorio de información, pero Hinari es pagado, Google es totalmente gratuito. En Hinari vamos a poder encontrar información totalmente
gratuita, porque ya estamos pagando una membresía, pero en Google, si bien el acceso es gratuito, pero podremos encontrar información que a veces es completa o a veces tiene eh, cierto fragmento o solamente una parte. También vamos a encontrar libros, artículos, ¿no? Entonces, tal vez en el Google académico tenemos esa desventaja de que puede ser o no gratuita la información que estemos requiriendo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un libro completo que esté disponible en el Google académico, pero o también puede ser un fragmento de un libro, una frase, un capítulo, ¿no? Pero que no esté todo completo, ¿no? Esa es la desventaja del Google académico. Pero últimamente, por las búsquedas que yo he estado realizando, he encontrado que realmente ha crecido mucho en amplitud de información gratuita. Es información muy específica que sí requieren información paga, ¿no? Entonces, ¿cómo saber, no? Porque cuándo es paga y cuándo es información gratuita. Por ejemplo, vamos a entrar a este artículo de administración estratégica. Van a disculpar, está un poquito lento el internet, por eso les comentaba. No me está permitiendo. Ok, como podemos ver aquí, tenemos el artículo, ¿no? Tenemos un resumen del artículo, tenemos algunas tablas y alguna contextualización del artículo, no lo tenemos completo. Si tenemos partes importantes que tal vez nos van a servir y algo de referencias, ¿no? Para tomar en cuenta, para evitar plagio, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo le quiero dar aquí al PDF, ¿cómo saber si es gratuito? Si me lo presenta el artículo en PDF, es que está completo, es que es gratuito, ¿no? Van a haber casos en los que ustedes, y eso es simplemente navegando, no podemos pasar la noche entera buscando y tener la suerte de que todos los artículos que abramos estén gratuitos. Como también van a haber casos en los que ustedes vean puedan ver este mismo resumen o incluso ni el resumen, simplemente el tema y los autores, y a partir de eso uno le ponga el PDF y le salga automáticamente bueno, el aviso que les dice que necesitan pagar y les solicita un pago, ¿no? Entonces, eh, eso para que consideren. En este caso hemos tenido la suerte de que el artículo que hemos revisado es totalmente gratuito. Vamos a ver algún libro. De la misma manera en los libros, como este igual, aquí, por ejemplo, si bien nos presentaban, vamos a ir para atrás para que podamos observarlo bien, analizarlo bien. Si yo veo aquí, normalmente me va presentando qué tipo de archivo es. Si yo tengo aquí que es un PDF, un HTML, son más o menos PDF, ¿no? Y aquí me presenta como un libro. Yo entro, pero solamente está la introducción. Entonces, si yo voy a requerir el libro, probablemente tenga que contactarme con esta persona, con el autor, para requerir. O buscarlo por internet o por otro subproducto que es el ebooks, que es parte de Google, para buscar el libro completo si es que realmente me interesa ese libro, ¿no? Y generalmente cuando tenemos este tipo
de archivos es porque es pagado o está en físico y alguna persona lo ha subido ese fragmento, ¿no? También podemos ver qué tan efectivo es este artículo, ¿no? ¿Por qué? Porque es a través de la cantidad de citas que tiene realizadas, es decir, cuántas personas han utilizado esta información para presentarla en sus trabajos científicos. Podemos ver qué tan bueno o qué tan fiable puede ser la información, ¿no? Como vemos aquí, esta persona ha sido citada 177 veces en artículos relacionados. Aquí en el caso de este artículo que habíamos visto totalmente gratuito, hay 220 personas, ¿no? Entonces, así vamos a poder encontrar información que sea mucho más fiable. ¿Hasta aquí alguna duda? Las personas que deseen también pueden irnos escribiendo vía el chat si no quieren prender su micrófono o tienen algún problema técnico para que podamos irles resolviendo la duda. Correcto. Entonces, como les digo, mucho depende de cómo nosotros, bueno, lo que vayamos a ir requiriendo a lo largo de su programa formativo, lo van a ir conociendo, van a ir, como se dice, navegando y van a poder ir encontrando información y ir dominando este tipo de subproductos, ¿no? Entonces, eso para el encuentro de hoy vamos a quedar aquí. Ya en el segundo encuentro vamos a empezar a conocer lo que es el Drive. Vamos a hacer prácticas con el Drive. Así que les pido por favor que para la siguiente clase las personas que si bien tal vez no están en casa o se están conectando desde un dispositivo móvil como el celular, tengamos en cuenta de tener una computadora cerca para poder hacer la práctica. Y bueno, sea lo más provechosa posible la clase y podamos practicar, ¿no? Ahí vamos a ver lo que es directamente el uso de la plataforma, vamos a conocer el Drive, vamos a saber cómo se suben y se cargan archivos en el Drive y que no lo podemos compartir en plataforma, es decir, archivos muy pesados. También vamos a utilizar lo que es el escáner y con eso ya estaríamos cerrando el taller inicial, ¿no? Entonces, si no tenemos más dudas, ha sido un placer. Vamos a estarnos encontrando ya la siguiente semana. Las personas, por favor, que nos hayan hecho el seguimiento con esta pequeña introducción de la parte práctica, como son las búsquedas, por favor puedan también practicar, todos podamos practicar, porque todos estos tips y búsquedas de información son netamente prácticas para que podamos dominarlos, ¿no? Aparte que van a ser eh, de mucha utilidad a lo largo de su avance en su programa formativo. Entonces nos estaríamos encontrando en la próxima clase el día miércoles a las 7 de la noche, ¿no, estimada licenciada? ¿Maureen? ¿Está por ahí? Lice Maureen. Parece que está con algún tema de micrófono.
¿Dicen? Ahora sí, perfecto. ¿Cómo está, Alice? He visto que la clase están todavía un poco tímidos, ¿no? Normal, normal. Ya en la segunda parte práctica se van a, capaz y se pelean por el micrófono. Como ocurre, ¿no? Sí. Gracias, licenciada Lorena. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a las 19:00 horas con la segunda clase del módulo 0. Gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, gracias a todos. Buen descanso.